Bueno, pues muchas gracias a todos por reunirse aquí. El chat va a estar abierto para preguntas y respuestas. Mi nombre es Leoncio Ortega, les agradezco mucho su tiempo y también les agradezco, estoy muy entusiasmado que tengan el interés por este tema de cuantificación de riesgos. Ahorita en un momentito les voy a comentar un poquito de por qué lo estamos haciendo, por qué nos interesa mucho este tema y por qué es importante avanzarlo en nuestra práctica de riesgos, ¿no? Y bueno, nada más quería dar una introducción breve. Nosotros somos Taleb. Taleb somos una organización, una consultoría que se enfoca mucho en temas de gestión de riesgos empresariales, en gobierno corporativo y en compliance, ¿no? Básicamente son temas que les interesan mucho a los consejos de administración, que van muy de la mano del control interno y que van muy de la mano de de temas muy importantes para la empresa, ¿no? Y pues más que nada estamos muy enfocados en temas de gestión de riesgos empresariales, ¿no? Pero tenemos otras prácticas. Nosotros en nuestra práctica nos hemos enfocado mucho en tratar de unificar en una sola metodología lo que son todos los tipos de riesgos, ¿no? Los riesgos operacionales, ambientales y de ASG, ciberseguridad, de cumplimiento o también en riesgos de nuevos proyectos, ¿no? Esto afecta mucho a cuando se está haciendo algún tipo de greenfield o algún tipo de nuevos proyectos de construcción. Es es una metodología muy factible, ¿no? Entonces, nosotros promovemos mucho de eliminar el mapa de calor de los riesgos. Ahorita les vamos a platicar un poquito porque a veces es algo que pudiera resultar subjetivo. Cuáles son las bondades de cuantificar los riesgos para todo tipo de análisis de riesgos que estamos haciendo dentro de nuestra organización, ¿no? Y bueno, y para platicarles un poquito sobre mi práctica, mi nombre es Leoncio Ortega Redondo, soy socio de Taleb. Yo ya llevo casi 20 años en el tema de riesgos. He estado en muchos, tanto empresas privadas como en consultoría y viendo todo tipo de riesgos, ¿no? Desde un tipo de riesgo financiero, muy de crédito, de derivados, riesgos un poco más subjetivos, como podrían ser los riesgos políticos, riesgos legales, riesgos regulatorios y también otro tipo de riesgos que ahorita vamos a platicar mucho. Y de ahí es donde mi práctica nos ha llevado a que podamos exponer esto que nosotros le llamamos como el hilo conductor, que es el tema de la cuantificación de riesgos, ¿no? Cualquiera persona, perdón. Aquí voy a ir hacia la agenda, nada más para repasarla de manera rápida. Vamos a revisar brevemente el ecosistema de administración de riesgos, dónde pensamos que está hoy la práctica de administración de riesgos y también un poco de una hipótesis que tenemos y que hemos visto mucho en nuestra práctica. ¿Cuáles son los limitantes de la manera tradicional de exponer riesgos? La matriz de calor, riesgo por probabilidad. ¿Cuáles son esos limitantes? ¿Qué nos puede limitar para realmente tomar decisiones? Después vamos a repasar ya el proceso de cuantificación de riesgos. Vamos a ver unos ejemplos de los resultados de una cuantificación de riesgos. Y va a haber ciertos temas que no vamos a alcanzar a ver en esta hora, por eso queremos ponernos a la orden pues porque nosotros es de mucho interés que esta práctica se vaya expandiendo, ¿no? Aquí dentro de los asistentes que estamos hoy, estamos por toda Latinoamérica. Nosotros hemos visto muchas diferencias regulatorias en los diferentes países. Muchos compañeros aquí son de México, pero también he visto que se inscribieron gente, por ejemplo, de Bolivia, de Argentina, también de Nicaragua, donde las regulaciones de riesgo son mucho, aunque no lo crean, mucho más eh, estrictas en temas de riesgos que lo que es en un país, una economía que es más grande, digamos, como México, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su interés por este tema y pues vamos a empezar, ¿no? Bueno, va a haber una sesión de preguntas y respuestas, va a ser a través del chat. Si alguien quisiera tomar el micrófono o algo, lo puede pedir a través del chat y se lo abrimos, ¿no? Ahorita nada más lo quisimos tener cerrado
pues para mantener el orden y poder respetar los tiempos de la reunión. Y bueno, aquí iniciamos con el tema del ecosistema tradicional de RM, ¿no? Y esto es digamos, como un comentario con el que queremos iniciar, ¿no? En nuestra práctica que hemos tenido en temas de riesgo, siempre vemos que hay diferentes, digamos, versiones de lo que es administración de riesgos, ¿no? Diferentes enfoques, lo que nosotros le llamamos las diferentes versiones de la misma canción, ¿no? Ya saben que hay canciones que de repente la escuchas en reggaetón, en cumbia, en rock, pero sigue siendo la misma canción, ¿no? Y pienso yo que en la práctica de la administración de riesgos muchas veces nos topamos con eso, ¿no? Tenemos el centro, que son nuestros, digamos, con nuestros frameworks, que puede ser el ISO 31000, el ISO 27001 para temas de ciberseguridad, el tema de COSO, ISO 31022 para temas de regulaciones ilegales. Entonces, ahí está nuestro centro, ¿no? Entonces, cada quien pues, puede elegir el framework que más se le adapte y lo aplique a su organización. Pero también hemos visto que dentro de las mismas prácticas de riesgos, hay muchos enfoques, ¿no? Estarán ahorita compañeros que estén muy enfocados en el tema de aseguradoras y de pólizas, entonces están muy enfocados en riesgos de los activos fijos o en riesgos tal vez laborales o médicos y manejan mucho todo el tema de aseguradoras. Entonces su práctica de riesgos está muy enfocada a eso, ¿no? En organizaciones financieras, que ahorita les comentaba, en países como Bolivia, que tienen una regulación muy fuerte, muy pesada, pues están muy enfocados en responder a los requisitos de los reguladores, ¿no? En temas de riesgos, ¿no? Y esa información que les están pidiendo a diario, ¿no? También las organizaciones financieras, pues obviamente están muy enfocadas en temas de riesgos de crédito, en riesgos de antilavado. Entonces, ese es mucho su enfoque en la práctica de riesgos, ¿no? O habrá otros compañeros que estén enfocados mucho en temas de control interno y te les digo, todos estos enfoques no hay uno bueno o malo, sino es el que se enfoca a nuestra organización, ¿no? Muchas veces en control interno están muy enfocados en riesgos operacionales o procesos que puedan ser auditables, ¿no? Lo hemos visto mucho en la práctica, ¿no? En empresas industriales, la práctica de riesgos a veces la vemos mucho que está muy enfocada en temas de seguridad industrial, muchas veces en temas de compliance o de temas regulatorios, como puede ser normas ambientales. Entonces, cada quien, como les comentaba, tiene su versión de la canción, su versión de la práctica, y yo les digo, no es que sea una correcta o incorrecta, simplemente es el enfoque de nuestra organización, ¿no? Y nosotros, lo que nosotros realmente creemos que el hilo conductor de todos estos enfoques puede ser lo que es la cuantificación de riesgos, ¿no? Nosotros realmente creemos que la administración de riesgos muchas veces alguien lo puede ver como que sea un tema, pues que no es un requisito regulatorio o es un requisito para ser proveedor de X persona o es un requisito nuevo que nos están pidiendo la bolsa de valores, pero nosotros realmente creemos que es el pilar más importante para el desarrollo de la estrategia, ¿no? Digo, igual habrá gente que me pueda debatir eso, pero por eso nosotros queremos elevar la práctica para que no nada más nos encajonemos en nuestros pilares que podemos observar aquí, como decimos aquí en México, el que le caiga el saco, sino que podamos elevar nuestra práctica de riesgos y que realmente sea un pilar para el desarrollo y ejecución de la estrategia, ¿no? Y también para el top management o el consejo tenga esa visibilidad de los riesgos de manera cuantificable y que pueda desarrollar un tema de apetito al riesgo, ¿no? Que es uno de los temas que vamos a ver hoy. Y bueno, aquí un poco de por qué nosotros nos estamos moviendo de lo que es una matriz que siempre vemos de probabilidad de impacto contra un tema de cuantificación de riesgos, ¿no? Eh, yo no digo que esto sea incorrecto, realmente, y ahorita van a ver dentro del proceso, pensamos que este es el primer paso que debemos de dar para identificar a los principales riesgos. Pero cuando cuando nos basamos nuestras decisiones puramente en una matriz de probabilidad de impacto o mapa de calor o como le queramos llamar, puede haber muchas decisiones subjetivas que se dieron para evaluar esos riesgos, ¿no?
Un tema que vamos a ver ahorita es que muchas veces el entrevistado no tiene el expertise para pensar en temas de probabilidad de impacto. Un ejemplo, y esto es un ejemplo real, en un país en el Medio Oriente que nos tocó hacer la agenda de riesgos, había una probabilidad alta de que pudiera haber una nacionalización de una planta que tenían ahí, esta organización, ¿no? Al preguntarle al dueño del riesgo, oye, ¿es probable o no es probable? Te decían que era poco probable. ¿Por qué? Porque era un abogado y realmente el abogado decía, pues la ley está a nuestro lado, nosotros hemos hecho todo correcto, entonces la nacionalización es poco probable. Entonces el riesgo está minimizado, ¿no? Cuando realmente, y ahorita como vamos a proponer en este etapas del proceso de crear escenarios, hay muchas más variables, ¿no? O sea, puede haber el ambiente político dentro del país, puede haber algún tema técnico, puede haber una ley nueva. Entonces, todo esto que es medio subjetivo lo estamos tratando de crear escenarios para realmente poder discernir o meternos más adentro de cada uno de los riesgos. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, vemos que ciertos riesgos se mueven mucho dentro de la tabla de priorización, ¿no? Entonces, sí es un buen inicio hacer una matriz de probabilidad de impacto, pero te digo, tiene muchas subjetividades, ¿no? Y también muchas veces las probabilidades también alguien que, si tú le dices, oye, ¿cuál es la probabilidad de un ciberataque? Te puede decir, no, pues la probabilidad es muy baja. ¿Por qué? Porque nunca ha pasado. Y esa probabilidad la pueden dar muy baja porque tal vez no somos el enfoque que puede dar o tal vez no somos el tamaño y el siguiente día no podemos entrar al servidor, ¿no? Entonces, muchas veces estos temas son muy subjetivos. La persona que estamos entrevistando no tiene ese expertise de asignar probabilidad y también de un impacto, pero para eso estamos nosotros, para entrenar a la persona y para ayudarlo con ese expertise a determinar una probabilidad de un impacto, ¿no? También muchas veces en la estandarización de las definiciones, qué es alto, qué es bajo, qué es medio, qué es altamente probable. Esto es una deficiencia muy fuerte, ¿no? Y esto es un ejercicio que lo puedan replicar ustedes en su organización. Les van a decir, les pueden hacer una pregunta a las personas de su organización, qué es algo con alta probabilidad, y van a ver que las diferencias es abismales. Alguien te va a decir 80%, alguien te va a decir 20%, alguien te va a decir 50%. Para alguien decir 60% es muy poco probable. ¿Por qué? Porque piensan que estás ahí como que en medio y que la probabilidad es muy baja, cuando pues ya es una probabilidad que tal vez no es inmediata, pero pues muy probablemente algún momento se va a dar ese evento de riesgo, ¿no? Entonces, por eso hay muchos limitantes a la toma de decisiones en cuanto a una matriz de probabilidad de impacto, ¿no? Entonces, nosotros estamos sugiriendo un paso más, que es la cuantificación de riesgos. Por favor, cualquiera que tenga una pregunta, aquí nos están apoyando para irlas monitoreando a través del chat. Las vamos a contestar hasta el final de la sesión, pero para que no se nos pase nada. Y bueno, también dentro del tema de cuantificación de riesgos, buscamos que la administración de riesgos o RM o como nos queramos llamar, sea un pilar de unificación de todos los riesgos. Y vemos otra vez que el hilo conductor es la cuantificación. Porque en la administración de riesgos generalmente se trabaja mucho en silos, ¿no? Como vimos la primera filmina, muchas veces es por el enfoque de gestión. Oye, ¿quién es el administrador de riesgos de esta organización? ¿Es el que ve los seguros? Bueno, pues se va a enfocar mucho en temas de activos fijos. Oye, ¿es el de control interno? Híjole, se va a enfocar mucho en riesgos operativos o de procesos. Es ¿cómo se llama? El de asuntos corporativos. Se va a enfocar mucho en riesgos mediáticos, son riesgos reputacionales o otras cosas que tengan que ver con ellos. Entonces, depende de la cachucha, es el tema del enfoque que le da, ¿no? También otra vez por el tipo de organización. Es un banco, pues le va a dar mucho enfoque al tema de crédito, de lavado de dinero, también tal vez al tema cibernético.
Cuando es un tema de, por ejemplo, una empresa industrial, o estoy pensando en una empresa industrial química, generalmente ellos les dan mucho enfoque al tema de seguridad, porque pues, están manejando productos y materias primas altamente dañinas para la salud. Entonces, digamos, pues cada quien está muy, muy enfocado al tema de cuál es el riesgo que más le puede impactar a la organización, ¿no? Otra vez por la división organizacional, como ahorita les llamaba, pues si es el de control interno, si es el risk manager financiero, si es el risk manager de seguros o el risk manager de asuntos corporativos, hay muchas cachuchas que puedan hacer. Y algo muy importante que nos queremos enfocar mucho es en cuáles son los riesgos operativos versus los estratégicos, ¿no? Lo que queremos nosotros, que todos los que nos están acompañando hoy, es que realmente eleven la práctica de administración de riesgos a los temas más estratégicos, ¿no? Nosotros queremos ver a la plana mayor de la empresa o al consejo de administración usando la agenda de riesgos como ahorita les vamos a proponer, de manera cuantificable, de una manera visible y que realmente puedan ellos determinar un apetito al riesgo, ¿no? Nosotros en nuestras lecciones de ISO 31000 o algo así, creo que muchas veces el apetito al riesgo lo dejamos para un lado, porque dices, ¿qué es un apetito al riesgo? ¿Cómo lo puedo definir? O sea, si yo tuviera una planta de tortillas, pues yo no quisiera perder ni un dólar. Ese es mi apetito del riesgo, ¿no? Eso te diría el dueño de la empresa. Pero aquí vamos a ver cómo podemos, a través de los riesgos, definir ciertos rangos de posible impacto del riesgo y de ahí definir un apetito al riesgo de manera consensuada, ¿no? Y bueno, ya nos metemos un poquito a la materia. Esta es una filmina que resume todo el proceso que queremos proponer de cuantificación de riesgos, ¿no? Si quisiera que algo se llevaran esta filmina en la mente. Obviamente les vamos a compartir la grabación de esta sesión, pero ahorita se los quiero pasar rápidamente lo que son los pasos para realmente desarrollar una agenda de riesgos de manera cuantificable, ¿no? Nosotros estamos proponiendo en el primer paso lo que es una evaluación cualitativa, que es lo que ya describimos, realmente tener un registro de riesgos a través de entrevistas. Cada organización tiene una metodología distinta, puede ser entrevistas a través de los dueños de riesgos, puede ser a través de una encuesta, eh, puede ser, no sé, a través, a veces hemos visto organizaciones que el risk manager es el que determina los riesgos, a veces se van muy con el top management porque pues, son los que conocen los riesgos, hay otros se van con los mandos medios y conocen un poco más los riesgos más operativos. Hay muchas técnicas, ¿no? Pero al final del día, una manera general que proponemos es vámonos con los líderes organizacionales que nos puedan dar dos, tres riesgos que ellos consideren, realmente acotarlos a que realmente esos dos, tres riesgos los piensen muy bien, piensen en un impacto, piensen en una probabilidad y poderlo documentar. Vamos a acabar con 75, 80 riesgos mínimo. Yo pienso que en la práctica hemos visto organizaciones que tienen 200, 300, 500 riesgos. Esos ya se los pasamos como un to-do a la parte operativa, pero realmente donde nos queremos enfocar es en 20 o 30 riesgos principales en los que vamos a buscar hacer la cuantificación con estos procesos, ¿no? Entonces ya tenemos esos 20, 30 riesgos y lo que vamos a hacer es, con el dueño del riesgo o con el que tenga el expertise, vamos a crear escenarios, ¿no? Y ahorita todo esto lo vamos a meternos un poquito más a detalle en las siguientes filminas, ¿no? ¿Y por qué queremos crear escenarios? Que son técnicas que muchos hemos visto, que puede ser el bow tie o el FMA. Es realmente conocer las variables junto con el dueño del riesgo, de cuáles son las variables que nos hacen que nos movamos de un escenario a otro, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo podemos crear esos escenarios, ¿no? Y ya de una manera un poco más cuantificable, ¿no?
Y de ahí, con todos estos escenarios, con todos estos riesgos, como les comentaba, vamos a tener unos 20, 25 riesgos, vamos a tener unos 20, 25, cada uno con sus escenarios, también tratar de asignarles una probabilidad, y ahorita vamos a ver un poco de técnicas de cómo asignar probabilidad, y vamos a construir una exposición de riesgos a nivel organizacional, que es el punto número 3. Y para eso usamos técnicas que ahorita les voy a explicar un poquito, que son como la simulación de Monte Carlo. Como ya hemos construido estos escenarios, aunque sean escenarios subjetivos, como puede ser un ciberataque, como puede ser la pérdida de una disputa legal, una multa fiscal, una regulación nueva, o puede ser la entrada de un competidor nuevo, o tal vez hasta puede ser el tema estratégico, ¿no? Si realmente por donde nos estamos yendo estratégico, no sé, mantener precios, entrar a un nuevo mercado, también eso podemos modelarlo para poder ver si realmente hay riesgos dentro de nuestra ejecución de la estrategia, ¿no? Y con todas estas simulaciones vamos a crear lo que es una exposición de riesgos con ciertos rangos de probabilidad, y eso, como les llamaba, nos va a ayudar al paso número 4, que es desarrollar una propuesta de apetito al riesgo, ¿no? Entonces ya una organización que antes tal vez tenía riesgos que eran muy operativos, o que tal vez si eran subjetivos, como no sé, la entrada de un competidor nuevo, pues se quedaban ahí en que nos va a impactar alto o bajo. Ya vamos a tener una matriz con rangos de probabilidad y con rangos de impacto, ¿no? Sobre los principales riesgos. Oye, si alguien me pregunta, ¿por qué no podemos, ¿cómo se llama? Podemos hacerlo con todos los riesgos? Pues yo le diría, si tienes a 20 personas dentro de tu cargo, pues tal vez lo podrías hacer. También la organización no tiene el tiempo para estar evaluando 75, 200 riesgos de manera cuantificable, ¿no? Nos tenemos que enfocar en los principales, y ahí es donde realmente es donde vamos a generar más impacto, ¿no? Bueno, esta filmina me voy a ir un poco más rápido. No me quiero enfocar mucho porque es la primera ronda, que es la parte de entrevistas, que es la parte un poco, ¿cómo se llama? Más subjetiva. Entonces no quiero meterme a mucho a esto, porque cada quien tiene su procedimiento, pero esto es más que nada para darnos un primer, digamos, como un primer clavado de hasta dónde queremos llegar en cuanto a conocer los riesgos que hay, ¿no? Entonces, esto digamos que es la primera ronda, ¿no? Y aquí es donde ya empezamos a ver la parte cuantificable, ¿no? Donde está la parte, como les comentaba, es identificar los 20, 25 riesgos principales. Aquí no los vamos a priorizar, porque como los queremos priorizar es de una manera cuantificable, de una manera probabilística, de una manera de establecer rangos de impacto que podían tener a la organización, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar a estos expertos dentro de nuestra organización, y para esto tenemos que hacer dos pasos, ¿no? Tenemos que entrenarlos a estas personas, uno, en poder asignar una probabilidad de una manera más científica, y si hay técnicas para eso, y también para poder estimar un impacto de una manera más científica, que es a través de rangos de probabilidad, ¿no? No hay, obviamente, alguien que tiene un riesgo que desconoce el posible impacto, como puede ser un ciberataque, que puede ser un impacto en el que nunca hay una historia, entonces no tenemos esos datos, podemos usar este tipo de herramientas para poder identificar cuáles pudieran ser los impactos posibles. Entonces, ya con estos 20, 25 riesgos, nos podemos sentar con la persona. La primera pregunta que le hacemos es: ¿qué no te deja dormir sobre este riesgo, ¿no? Y esta técnica, la pregunta la primera respuesta que tenga sobre esta pregunta va a ser lo que es nuestro peor caso creíble, ¿no?
Y ahí es donde vamos a iniciar a construir estos escenarios, ¿no? No podemos decir cuál es el peor escenario. ¿Por qué? Porque muy probablemente, no sé, otra vez en el ejemplo de un ciberataque, pues vamos a empezar a hacer medidas de reacción, ¿no? Entonces no podemos decir que no sabes que va a desaparecer la organización ante un ciberataque, sino pues vamos a empezar a responder. Entonces, el peor caso creíble es donde empezamos y donde iniciamos a construir nuestros escenarios, ¿no? Aquí esto es un ejemplo. No podemos tomar eh, que sea peor caso creíble, un escenario pesimista, un escenario sin riesgos, un escenario optimista y tal vez un mejor escenario en que pudiera ser alguna oportunidad en vez de un riesgo, ¿no? Pero para esto existe esta técnica de entrenar a la persona para que pueda ser una persona que pueda, digamos, evaluar impactos dentro de un rango de probabilidad, ¿no? Nunca vamos a tener la respuesta correcta de cuál es el impacto total, pero estadísticamente es factible que dentro de un 95% de confiabilidad o 99% estamos dentro del impacto posible, ¿no? Entonces, ya con este entrenamiento, la persona nos puede estar dando en cada uno de los escenarios un posible impacto de una manera documentada y de una manera más creíble que simplemente asignar una probabilidad de impacto, ¿no? Y también dentro de asignar las probabilidades a cada uno de estos escenarios, también podemos usar técnicas bayesianas para poder digamos, sustentar más las probabilidades que nos están asignando, ¿no? Otra vez, el entrevistado no tiene este entrenamiento, tal vez si ya es un ejercicio de dos, tres iteraciones, pudiera tener un poco más de color, pero ese es un reto que tenemos como administradores de riesgo, ¿no? Entrenar a la gente que es la dueña del riesgo o en la que tiene expertise con estas técnicas para que nos puedan dar los posibles impactos en cada uno de los escenarios y que también las probabilidades estén sustentadas de una manera creíble y de una manera estadísticamente significativa, ¿no? Y bueno, ¿y cómo priorizamos cada uno de estos, digamos, escenarios, ¿no? También otra vez depende de cuál sea el enfoque de su organización, ¿no? Aquí estamos poniendo una manera de ejemplificar algunos escenarios, puede ser por EBITDA, por flujo libre de efectivo, que tanto en cada uno de los escenarios nos impacta, por ejemplo, al EBITDA, o si puede ser un incremento en el costo contra el CAPEX que haya asignado la organización, contra el flujo libre, que digo que es casi lo mismo que el EBITDA. También puede ser en un proyecto, por ejemplo, de construcción o de un greenfield, pues puede ser en cuánto nos impacta en tiempo real versus presupuestado. También puede ser en un tema reputacional, impacto en imagen, coberturas mediáticas, coberturas extensas. Entonces aquí ya nos estamos yendo a niveles de cuantificación de riesgos que van más allá del financiero o decir, oye, este me impacta 10 millones contra este que me impacta 8, ¿cuál es el que debo de priorizar? Mucha gente diría, no, pues el de 10. Bueno, pues sí, pero puede ser 10 de ventas contra 8 de EBITDA, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, así es como podemos poner variables para poder priorizar los riesgos ya cuantificados, ¿no? También en temas de salud y recursos humanos, puede ser en temas de lesiones, en temas de fatalidades, si es una organización industrial que tenga este tipo de riesgos, ¿no? En daños también podría ser. Entonces, son enfoques que van muy aplicados al tipo de organización de cada quien, ¿no? Y así es como ya que tenemos estos escenarios, digamos, construidos, podemos priorizarlos a través de variables que le interesan a la organización. Bueno, entonces ya el siguiente paso es desarrollar la exposición de riesgo de manera cuantitativa. Aquí puse, digo, es como un ejemplo, la NASA utiliza estas mismas técnicas para evaluar cuando hay un lanzamiento.
De hecho, también, digo, lo que son simulaciones también se usaron para, digo, no sé si vieron ahora la película de Oppenheimer y hasta lo mencionan en una parte de la película que hacen simulaciones. Todas estas técnicas se usan en muchas organizaciones altamente científicas y es lo que estamos aplicando para nuestra organización, para tener una construcción de una exposición total de riesgo de la organización, ¿no? Básicamente es correr simulaciones de Monte Carlo. No se preocupen, el Excel ahorita te hace todas estas simulaciones. Hay otros softwares por ahí, como es el arroba Risk. No sé, hay otros un poco más ¿cómo se llama? Son software que te van a facilitar mucho la vida, pero nosotros hemos corrido simulaciones dentro del Excel, ¿no? Para no tener que hacer esas inversiones, ¿no? Como estamos evaluando escenarios o estamos corriendo simulaciones en escenarios, pues las variables de distribución digo, van a ser variables discretas, ¿no? Puede ser ¿cómo se llama? La distribución de probabilidad Bernoulli, que es un 1 un 0, es pasa o no pasa, pero en este caso estamos ampliando más nuestros escenarios. Entonces, generalmente vamos a usar, yo digo que son tres distribuciones de probabilidades básicas. La Bernoulli, por si es un pasa o no pasa, puede ser las distribuciones discretas o la Poisson, ¿no? Ya depende de ustedes si ven que puede haber riesgos extremos que se pueden dar o no. Es un poco, ya es un poco más de arte más que ciencia, pero de esas tres distribuciones de probabilidad en temas de riesgos empresariales, se pueden usar mucho de tipo, pero con que sean discretas, se pueden aplicar a lo que es a las simulaciones, ¿no? Entonces tú corres tu simulación con todos estos riesgos. Aquí la recomendación es que estas simulaciones a veces, como ocupan mucho poder computacional del Excel o así, con una hora ya te acercas a lo que es el punto medio, ¿no? Y con eso ya puedes evaluar las probabilidades de las colas del posible impacto cuantificable de los riesgos, ¿no? Entonces, tampoco no es, como dices, no es rocket science, aunque lo aplican en la NASA. Estos son temas que, pues, oye, no sé, una demanda legal, pues, oye, si la perdemos, pues nos va a costar 5 millones, 3 millones si nos consideran solo estos años, 2 millones si nada más se nos consideran que afectamos un año, o la ganamos y pues no nos costó nada. Entonces, son tres, cuatro escenarios, más que eso no hay más, ¿no? Entonces, no, no conviene estar queriendo hacer de más calculaciones de más, pero bueno, ya con eso te enfocas mucho a una parte cuantificable, ¿no? Y también es muy importante calcular la probabilidad de estos escenarios para ver las colas, ¿no? Los escenarios más positivos contra el escenario más pesimista, ¿no? Y de ahí, ahorita lo vamos a ver, podemos llevar esta información a toma de decisiones y de ahí construir un apetito al riesgo, ¿no? Realmente yo siempre pensaba que el apetito al riesgo era algo que se decidía no sé, en una junta de consejo y alguien decía mi apetito al riesgo es el 5% y realmente no. Nosotros como administradores de riesgos, usando estas técnicas podemos construir estos escenarios con posibles impactos cuantificables y probabilidades y que las personas digan, ah, ok, oye, tengo un 5% de perder el 30% de la EBITDA, bueno, pues yo quiero bajarlo al 15% de la EBITDA, ese 5%. Y de ahí es donde salen las medidas de mitigación. Y ahí es donde ahorita quiero ver muy bien estos temas de qué decisiones vamos a tomar. Tanto puede ser de contratar seguros, de contratar algún sistema de ciberseguridad, de contratar un despacho externo de abogados. Cualquier cosa que necesitamos ya podemos comparar el impacto posible con una probabilidad que el management se siente cómodo contra el costo que pudiera ser de mitigarlo o de minimizar tanto el impacto
o de disminuir la probabilidad, ¿no? Por eso lo consideramos que es un hilo conductor de unificar todos los riesgos. También con esta técnica ya podemos, no sé si tenemos, hay una empresa aquí local que hace chasis de carros y creo que también venden jugos de naranja. Entonces, bueno, ¿cómo puedo ver los riesgos en una sola matriz con dos negocios tan distintos que no están ni correlacionados unos con otros? Bueno, puede ser a través de escenarios cuantificables con probabilidades, ¿no? Y eso ya unifica en una sola matriz todos los riesgos de los negocios de una manera un poco más visible, ¿no? Y bueno, aquí ¿cómo se llama? Este es un ejemplo, y estos son ejemplos reales de agendas que hemos visto, de cómo se vería ya corriendo estos escenarios y cómo se vería una agenda desde un punto de vista ya más cuantificable, ¿no? Por ejemplo, en el riesgo número uno es un impacto de un ciberataque. ¿Cuáles son los efectos? En este caso, en la organización, los emails quedan deshabilitados, se robó información de clientes y se perdieron programas y archivos, ¿no? El peor caso esperado que se hizo a través de esta técnica fue un impacto de 13 millones de dólares con una probabilidad de 13%. La probabilidad, aquí nada más para poder resumir, les puse probabilidades, no los impactos, sino si va a ser una tablita un poquito muy gruesa y para digamos, para esta platiquita, pues no quería ponerme con mucho detalle. La probabilidad de que no pase nada, o sea, que es un escenario favorable, lo determinamos que era en 80%, y un escenario favorable pudiera llegar a ser, no sé, algo que nos beneficie, ¿no? Que tal vez nos reduzcan ¿cómo se llama? Una póliza de seguro, que algún proveedor nos dé entrada. Entonces, hay un escenario favorable en un tema de un posible ciberataque. Pues sí hay, pero hay un 3% de que pudiera ser favorable, ¿no? Una disminución del 18% del valor empresarial debido a una multa fiscal en el país X. Una organización que tenía en un país que se salió y la autoridad fiscal le dijo, ¿sabes qué? Me debes impuestos del 2012 al 2017 y bueno, pues ahí estaba, digamos que el recurso legal y pues se evaluó cuáles podían ser los posibles escenarios y el posible impacto era de 10 millones de dólares con un 20% de probabilidad, ¿no? Un 17% de que no pasara nada y un escenario favorable de 12% que es poder, digamos, contrademandar a la contraparte, ¿no? Pérdida de talento, no me quiero ir, pérdida de mayores vendedores. También he visto en temas de impacto social, hay organizaciones que tienen ese enfoque de impacto social. eh, ¿Cómo se llama? Entonces también esto puede ser un impacto un poco más mediático, ¿no? No nada más siempre todo tiene que ser monetario, ¿no? En el tema de antilavado, pues fallas por el sistema antilavado, puede ser en multas, también puede ser por parte de la disrupción de un proveedor clave. Y también, pues, lo que les comentaba, una mala planeación estratégica, ¿no? A la hora de que management, digamos, determina cuál es el curso, por dónde vamos a navegar, si es mantener precios cuando hay una guerra de precios, si entrar a nuevos mercados o tal vez alguna regulación inesperada que nos afecte a nuestro modelo de negocio, pues también es un riesgo dentro de la misma planeación estratégica, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos, ¿cómo se llama? Pues determinar estos escenarios de cómo puede llegar a afectar una mala planeación estratégica si se considera un tema de riesgo, ¿no? Yo en lo general siempre digo que hay que evaluar los riesgos de las prioridades estratégicas, pues para darle un poco más de herramientas al mismo management para navegar a través de esta, porque quieras o no, pues cualquier iniciativa estratégica pues tiene sus riesgos, tiene su incertidumbre y en eso los podemos ayudar mucho, ¿no? Y bueno, aquí las ventajas generales de la cuantificación de riesgos, pues bueno, digo de una manera resumida, ¿no?
es unifica, ¿no? Alcanza a toda la organización, maximiza el valor de la empresa porque incluye riesgos de negocio, de impacto social, riesgos operativos, riesgos de diferentes tipos de negocio, entonces unifica, ¿no? Hace que se enfoque en los riesgos clave la gerencia o el directorio, ¿no? Entonces, digamos que aislamos los principales riesgos, asignamos esta cuantificación y nos podemos enfocar mucho. Entonces podemos tomar mejores decisiones, no sé, contratar una póliza, contratar algún despacho externo, bajar precios y en caso que vemos que el impacto puede ser mucho, tener, no sé, si estamos en algún evento de construcción o algo, podemos determinar qué variables nos llevan de un escenario a otro, entonces podemos tomar decisiones un poco más tangibles en cuanto a poder mitigar el riesgo, bajar la probabilidad o bajar el impacto, ¿no? No se queda como algo que es un riesgo y pues qué podemos hacer, sino ya podemos ver de una manera más visible cuáles son las variables que nos pueden ayudar a bajar el impacto y la probabilidad, ¿no? Está integrado entre tipos de riesgos, no está en silos, no está riesgos operacionales y estratégicos separados, está en uno mismo. La metodología se centraliza, entonces puedes aplicarlo a cualquier tipo de riesgos, ya sea financiero, de auditoría o cualquier otro tipo de riesgo. También consistencia, pues a través de una misma metodología, ¿no? También las métricas agregadas, podemos evaluar cuál es nuestra exposición al riesgo. Como les comentaba, es construir los escenarios, correr las simulaciones dentro de estos escenarios ya cuantificados y así poder facilitar la determinación de un apetito del riesgo de la organización, ¿no? Aunque sea una organización industrial o algo que no se dedique a nada a temas financieros, podemos determinar un apetito al riesgo, ¿no? También toma decisiones con métricas muy sólidas, la calidad de la información y vamos a dar una respuesta más ágil al tener esta información más determinada, ¿no? También podemos manejar el negocio, otra vez, si estoy vendiendo jugos de naranja, con un enfoque un poco más como lo hiciera un financiero, que estoy evaluando mis decisiones en base al retorno del riesgo, ¿no? Esas son decisiones estratégicas basadas en riesgo. También los riesgos son más divulgables, algo que se me olvidó comentar al principio, cada vez van surgiendo nuevas regulaciones que te exigen que sea el tema cuantificable. Ahorita lo estamos viendo nada más en el sector financiero, pero bueno, ya el parrafito que nos aventamos para darles a los inversores de cuáles son nuestros riesgos, cada vez va a ser, no va a ser suficiente, ¿no? Cada vez nos van a pedir más datos, cada vez nos van a pedir más temas cuantificables. En empresas industriales lo veo que lo piden mucho en su impacto ambiental, en cómo podría ser, no sé, temas como el calentamiento global, cómo les podría afectar de una manera más cuantificable. Entonces, no todas las organizaciones, digamos que nos salvamos o se salvan de llegar a este punto de cuantificar, ¿no? Y bueno, las medidas en valor de impactos y el enfoque para medir todos los riesgos, ¿no? Como llamamos ahorita, queremos no nada más enfocarnos en algo que se pueda medir como un derivado financiero o como pudiera medirse un impacto de perder ventas un día, sino en temas un poco más subjetivos, ¿no? Y de esta manera llegar a un punto en que los podemos unificar, comparar y también evaluar las medidas de mitigación de qué tanto afectan para bajar el impacto o la probabilidad, ¿no? Bueno, aquí nos quedan 12 minutos. Como les comento, ahorita hay muchos, digamos, como puntos digamos, importantes de cómo ayudar a la persona o el dueño del riesgo a expresarse o a estimar un posible impacto. Te digo que son las técnicas de, de de estimarlo en rangos de probabilidad o en rangos de confianza. Con eso ya nos dan ciertos rangos ¿cómo se llama?, de impacto. También las probabilidades, podemos usar técnicas bayesianas para poder tener una probabilidad mucho más científica, mucho más documentada.
Y esto, aunque no lo crean, ya tenemos datos para poder crear estos escenarios de una manera cuantificable digamos, un respaldo científico y muchas veces no nos lo creemos, pero sí, sí caen dentro de las estimaciones correctas de un posible impacto real. O sea, yo no te voy a decir que vamos a llegar a una estimación de 10,31 millones de dólares, pero igual vamos a tener una estimación de 9,8 o de 10,5, ¿no? Y ya eso ya genera un cierto impacto al management para poder tomar decisiones de mitigación o poder tomar decisiones de cambio de rumbo estratégico, ¿no? Como les comentaba, esta era la exposición, son las 11:50. Quería abrir ahorita para preguntas en el chat. También si alguien quisiera participar de manera activa, pero por respeto al tiempo de todos, queríamos cerrar la sesión a las 12 del punto, ¿no? Bueno, aquí Marcelo Andrés Delgado comenta que si el impacto y probabilidad que estamos sugiriendo tiene un alto de confiabilidad alto, siguen siendo estimados y cualitativos. Bueno, no son percepciones porque, como te comento, se usan técnicas bayesianas y técnicas de estimación. Como les comentaba, les voy a dar un ejemplo. Cuando tenemos estas pláticas con los dueños del riesgo, muchas veces les decimos, hacemos preguntas así, no sé, ¿cuándo fue acabó eh, la revolución de Rusia, ¿no? Habrá gente que se lo sabe de memoria, pero muy probablemente la mayoría de las personas no saben contestar. Y lo que les tratamos de hacer es que piensen de una manera un poco más, digamos, eh, que vayan acotando esa fecha, ¿no? Entonces ya dicen, bueno, pues la revolución, Segunda Guerra Mundial fue en los 40, ahí participó Rusia, entonces ya había pasado la revolución, no sé, y llegan a una estimación que, quieras o no, está dentro de un rango de 95% de probabilidad que está ahí. Y así los vamos haciendo esas preguntas para irlos acotando y que lleguen a esa estimación de la cuantificación. Pero estamos hablando de gente que es experta en el riesgo, ¿no? No estamos hablando de preguntar por ahí, ¿no? Es gente que está en la planta todo el día, es gente que está, un abogado que está llevando un caso. Es el experto en ciberseguridad, que tal vez conoce alguna organización que ha impactado. Entonces, aunque no tengamos datos, cada dato nos va disminuyendo digamos, la parte que es estimación y nos va acercando al número real, ¿no? Sí es una estimación, no es un tema cualitativo y el grado de confianza sí es muy alto, ¿no? Y por eso hablamos un poquito de rangos, ¿no? Eh, Creo que es válido aplicar el modelo Monte Carlo para cuantificación y para el análisis de costo-beneficio. Bueno, la priorización es importante, pero muchas veces cuando ya corremos las simulaciones, a veces resulta que hay un riesgo que pensábamos que el impacto iba a ser muy, muy bajo, pero ya que vimos las probabilidades que le asignamos y las colas de los posibles impactos, resulta que es mucho más importante que otro que habíamos evaluado de una manera cualitativa, ¿no? Entonces, por eso las simulaciones son importantes, ¿no? Porque ahí es donde podemos ver qué tanto las colas son probables, ¿no? ¿Cómo se llama? Y es donde de ahí nos sacan los sustos. Oye, pues tengo 5% de perder 20 millones de dólares cuando mis ventas son 25, pues ese 5% me asusta, ¿no? Y le asusta al management. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Y hay veces que hay otro tipo de riesgos que las probabilidades no son tan altas o al hacer este ejercicio se identificó alguna medida de mitigación que nos impide llegar a las colas y pues ya nos sentimos un poco más seguros en cuanto ¿cómo se llama? A lo que podemos hacerlo lo tolerante al riesgo, ¿no?
Bueno, en mi organización hay un debate, el enfoque con el cual se cuantifican los riesgos que existen, donde tenemos historial de pérdidas y otros donde apenas los estamos identificando y no sabemos si la probabilidad del impacto, cuál sería la mejor de riesgos apenas identificarlos. Es como te comentaba esto, ¿no? Aquí hay que quitarnos el mito de que si no tenemos datos no podemos cuantificar, eso es erróneo, ¿no? Si nosotros usamos estas técnicas, que la FMA, que es Failure Mode, perdón, se me olvida esto, pero es una técnica que se usa mucho en operaciones o el bow tie. Vamos a llegar con un 95% de confiabilidad y esto está estadísticamente probado que estamos estimando el rango de lo que pueda llegar el riesgo a afectar, ¿no? Nunca vamos a llegar a una estimación exacta, a menos que sea algo muy, muy exacto, como podría ser un derivado financiero, como podría ser no sé, si todos los días vendemos $20 y me dicen va a fallar el cobro por 7 días, bueno, pues 7 por 20 y nos sale que vamos a tener una pérdida de 140. Eso es muy exacto, ¿no? Pero para un tipo de riesgo más subjetivo, usamos estas técnicas, pero sí estamos dentro de los rangos de las posibles impactos, ¿no? Y con probabilidades que nosotros le podamos dar al top management para que puedan tomar esas decisiones estratégicas, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta. Digo, ahorita aquí la pueden poner en el chat. Aquí tienen mis datos. Estamos a la orden. Es un tema que muy difícilmente se cubre todo en una hora. Sin embargo, si queremos, como les comentaba, era exponer estos temas, ver que es una herramienta más poderosa para la toma de decisiones. Obviamente va a haber muchos riesgos que se van a quedar ahí. Nosotros no recomendamos que tratemos de cuantificar todos porque ninguna organización tiene la capacidad. Tampoco no es importante si, no sé, si puede ser un riesgo no sé, de una falla de una máquina que pues tal vez es una máquina más de una planta donde hay 1000, bueno, pues no es muy importante cuantificarlo, pero sí queremos, como les comentábamos, era unificar todos los otros enfoques de administración de riesgos que hay. También queremos darles una herramienta para que puedan unificar los diferentes tipos de riesgos que pueda haber dentro de la organización, diferentes unidades de negocio. También para allá va, o sea, la cuantificación de riesgos para allá va. Ya no nos van a exigir que los describamos en un parrafito o que los tengamos en una presentacioncita, sino que sea un poco más con un cierto impacto. Nos puede ayudar también para la negociación de pólizas. Tú me estás cobrando una póliza por esto, cuando yo ya estimé que mi impacto va de aquí a acá, pues podemos evaluar y tal vez tomar una mejor negociación, ¿no? Y también al top management, esto es oro para ellos, porque para ellos llevarles una matriz de riesgo un poco subjetiva, oye, que China se está desacelerando, que vienen elecciones en Estados Unidos y en México, bueno, a mí cuánto me cuesta y cuánto me va a pegar en mi bolsillo, en qué variables y qué puedo hacer, y si puedo hacer algo, realmente el costo-beneficio se puede dar o no. Entonces, este tipo de técnicas nos ayudan para darle esa respuesta al top management y que nuestra exposición de riesgos no nada más sea para un tema de auditoría o de procesos o de cumplimiento, sino que realmente sea una herramienta que se puedan tomar decisiones y que pues, que cualquier tipo de organización, ya sea non-profit o industrial o financiera o cualquier tipo, se pueda manejar bajo un enfoque de retorno y riesgo sobre las decisiones que toman, ¿no? Pero bueno, pues digo, son las 11:59. Si no hay alguna pregunta, aquí están mis datos. Estamos a la orden. Esta sesión se está grabando y se las vamos a compartir. Y cualquier duda que puedan tener, pues con mucho gusto los atendemos, ¿no? Pues les agradezco mucho.